Oremos. Padre del cielo, grande eres, oh Dios todopoderoso. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque podemos venir aquí a escuchar tu palabra y a ser transformados por medio de ella, Señor. Te damos gracias que tú lo permites, Señor. Te oramos, Señor, que tú uses tu palabra para transformarnos, cambiarnos, Señor, y que podamos ser cada día personas más parecidas a la imagen de tu Hijo, Padre. Obra en nosotros, Padre Santo, y que podamos nosotros adorarte y amarte sobre todas las cosas cada vez más. Ponemos esta predicación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el propósito de la iglesia. Estuvimos hablando hace 8 días sobre lo que es una iglesia local, qué es lo que un miembro puede esperar de la iglesia local y qué es lo que la iglesia local puede esperar de cada uno de los miembros. Solo por medio de la iglesia local es que se puede crear, y creo que lo tengo por allí más adelante, es que se puede lograr ese compromiso personal con Dios, con la obra de Dios, un compromiso real, un compromiso personal, no algo así vago, aunque sea real, pero que sea como vago cuando decimos es que formamos parte de la Iglesia Universal de Cristo y yo participo en la Iglesia Universal de Cristo, pero es en la iglesia local donde ese compromiso es cierto, real, se palpa, se vive en el día a día de nuestro trajinar aquí en esta iglesia. Vamos a hablar principalmente de estos versículos, se los voy a leer y más tarde los desmenuzaremos un poco. Pero quiero que noten en estos versículos cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Fácilmente, Jesucristo ha podido venir y hacer su obra de vivir una vida santa, entregar su vida voluntariamente, morir en la cruz, subir al cielo, y con esa muerte de él en la cruz, de alguien tan perfecto como él, y sacrificarse de esa manera, haber salvado a muchos los que ponemos la fe en él. Pero adicionalmente a todo eso, él dejó la iglesia. ¿Para qué? Ha podido hacer eso nomás y listo, ¿sí? Y en el transcurrir de la vida, mandar profetas, así como hizo en el Antiguo Testamento, ok, ahí envió un profeta aquí, envió otro profeta allá, y continuar así. Pero en los planes de Dios estaba el digámoslo así, alguien lo comentaba de esa manera, el plan de Dios para su hijo. Dios decidió darle una novia a su hijo, y una novia perfecta a su hijo. Y creó la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Y creó la iglesia para su hijo, su esposa, su novia. Y esa novia va a ser perfecta, santa, sin arrugas, sin mancha. Para mi hijo. Esa es la iglesia. Y tú formas parte de esa iglesia. Santa, perfecta. Para Jesús. Para Cristo. Pero ya de una manera específica podemos ver en estos versículos ese propósito o propósitos más específicos de Dios al establecer la iglesia. Entonces vamos a leer Efesios 4 del 11 al 12, y ahí quiero que miren el propósito de Dios en lo que se refiere a nuestro papel. El papel tuyo, mío y de todos los que nos congregamos en cualquier iglesia, así sea pequeña, mediana o gigantesca. Esto es el propósito de Dios
para la iglesia de Cristo. En Efesios 4, 11 y 12, Jesús nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, ahí habló de la, digamos, de la jerarquía y de los diferentes dones que Dios da a su iglesia. Y ahí viene el versículo 12, donde nos habla del propósito. ¿A fin de qué? Él estableció, él constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros maestros, pastores, todo esto, ¿sí? Para algo. El versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que él estatuyó esos apóstoles, esos pastores maestros, esos evangelistas y todo ese cuerpo de personas con ciertos dones, con ciertos oficios, a fin de perfeccionarlos a todos ustedes, a fin de perfeccionar a todos los miembros de cada una de las iglesias locales que existen. Hay un pastor, hay unos maestros que Dios los puso para perfeccionar a los santos, para que los santos, los miembros de cada una de las iglesias, crezcan espiritualmente, conozcan, se perfeccionen. ¿Para qué? ¿Para guardar todo ese conocimiento para ellos y listo? No, para la obra del ministerio. Entonces, fíjense aquí esto tan importante. Bueno, ahí termina diciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero fíjense lo que dice: a fin de perfeccionar a los santos. Los pastores y maestros perfeccionan a los miembros de la iglesia local para que los miembros de la iglesia local hagan la obra. No es que la obra sean los miembros de la iglesia local, no, es para que los miembros de la iglesia local hagan la obra. Ellos son los encargados de la obra del ministerio. Y más adelante hablaremos de cuál ministerio, ¿sí? Y todo eso sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. En Hebreos 10, 23, 25 dice, también vamos a mirar el propósito para el cual estamos nosotros aquí en la iglesia local, pero ya un propósito exterior e interior también. Y considerémonos unos a otros, entre nosotros, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Para qué creó Dios la iglesia? Para que tú fueras exhortado por otro miembro de la iglesia, para que tú fueras animado por otro miembro de la iglesia, para que sigas en ese perfeccionamiento para la obra del ministerio de Dios. Tengan en cuenta que ese es el propósito que Dios nos dice a través de estos versículos, el propósito de por qué estás tú aquí y para qué. No hay que tomar el venir a la iglesia como el fin de las cosas. No, es apenas un medio de preparación para que los miembros salgan y ejecuten la obra del ministerio. Hago un ejemplo sencillo, me ocurrió ahora. Es como si alguien va a la universidad, y de hecho, ahora me acuerdo de cuando yo empecé a estudiar en la universidad. En ese momento encontré a un señor que llevaba ya como 12 años en la universidad. Allá en Colombia la universidad eran 6 años. Y él ya llevaba más de 10 años ahí en la universidad, ¿sí? Y iba más o menos como en séptimo en semestre, bueno, como en el tercer año, después de 10 años. Yo salí de esa universidad 4 años después y él seguía en el mismo curso, en el mismo salón. O sea, ya con 14 años, 15 años, y seguía ahí lo mismo, allá en la universidad.
Entonces se le convirtió a él como el fin de su vida. El objetivo de lo normal para él es siempre estar asistiendo a la universidad. ¿Por qué no lo echaban? ¿Por qué no lo cambiaban? ¿Por qué? No tengo ni idea. Yo nunca pregunté eso, pero ahí estaba. Muchos, y el ejemplo que iba a poner es como si uno va a una universidad. No, yo me matriculé con todo el esfuerzo del alma, me matriculé y me puse a estudiar, y estudié, me esforcé en cada una de las materias, pasé, obtuve mi grado, ya soy ingeniero químico o lo que sea. Ahora sí puedo seguir leyendo, seguir viviendo común y corriente. De pronto vuelvo a estudiar lo mismo, que ya me lo sé, ya me queda más fácil, lo que sea. Eso no tiene ningún sentido. Estudió, se esforzó, pagó y todo lo demás para poder funcionar y producir de acuerdo a su conocimiento y entregarle a la sociedad sus capacidades, y a cambio de eso obtener un ingreso para vivir. Pero que se esfuerce todo eso y no haga nada de trabajar, ni siquiera haga el intento de ir a trabajar en lo que estudió. No, es que yo sé todo lo de ingeniería química y tengo buenas notas. Yo me leía varias veces esos libros. Pero ¿y qué puede hacer con eso? No, pero yo me lo sé, y ahí lo tengo. Ahí tengo el diploma. Sí, pero ¿como para qué? ¿Por qué no entra a trabajar y produce? No, yo ahí estoy bien, tranquilo. Es lo mismo. Muchos estamos en la iglesia de la misma manera, capacitándonos así como dice acá, de que Dios puso algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y demás, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pero las personas siguieron ahí en la capacitación, pero no fueron a perfeccionar la obra del ministerio, de salir a expresar, a predicar todo lo que se ha aprendido, a mostrar a Cristo a los demás, que ese es el objetivo. No, solo ahí capacitándose, como el amigo mío que ya llevaba 16 años en la universidad, ahí. ¿Y usted qué hace? No, yo estoy en la universidad, y lo decía así, una gran cosa. Sí, yo voy a la iglesia cristiana. Oh, qué bien. Pero de producción, cero. De hacer la voluntad de Dios, cero. De hablar de Cristo, cero. De mostrar amor a los demás, cero. Ni siquiera dentro de la iglesia, a veces, ¿sí? Ni siquiera nada, no, pero yo voy a la iglesia de Cristo. Eso es algo que nos debe a nosotros, es como un campanazo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Ahora, voy a cambiar un poquito de tema, que es el siguiente. Por la falta de comprensión clara del propósito de la Iglesia de Cristo, nosotros caemos fácilmente en el legalismo. Entonces, esa situación lo que produce es eso, caemos en el legalismo. Y fue contra el legalismo que Cristo Jesús habló y enseñó en su ministerio multitud de veces, desenmascarando, ustedes se acuerdan, continuamente a los fariseos. Jesús sacó a relucir continuamente el legalismo de los fariseos. Pues trataban, ¿qué es eso? Pues trataban de mostrar exteriormente lo que no eran por dentro. Eso es legalismo. Mostrar exteriormente lo que en realidad no es uno. Se preocupaban por hacer cosas, mas no por ser un verdadero discípulo de Cristo o alguna cosa así. Bueno, en esa época, ¿no? Pero así nosotros.
Y Jesús lo dijo en varias oportunidades. Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, para convertir a alguien al judaísmo, ¿sí? Y una vez hecho judío, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, porque lo meten en su legalismo y lo apartan es de Dios a la larga. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Son estrictos en esa clase de diezmo, en esa clase de ofrenda, ¿sí? Y eso hay que hacerlo, ¿sí? Porque era lo ordenado en esa época. Y dejáis lo más importante de la ley, o sea, la justicia, la misericordia y la fe, eso lo dejan a un lado. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Tienen que ofrendar eso está bien, pero lo principal es la justicia, la misericordia y la fe, lo que está aquí adentro, tu misericordia, tu fe, tu confianza en Dios, todo esto, eso sí, a un lado. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Solo apariencias, pero nada interno de cambio verdadero. Y el último, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Desafortunadamente, en muchas iglesias hay muchas personas así. Por fuera, cristianos duros, fuertes, de boca para afuera, pero por dentro, buscando su beneficio personal y nada de la verdadera palabra de Dios. Entonces, en estos versículos y en muchos otros se nota claramente que los fariseos se preocupaban por mostrar exteriormente lo que en realidad no era por dentro. Pues y digo, se preocupaban era por hacer cosas y no por ser. Yo hago cosas en la iglesia, hago esto, hago lo demás allá, y voy, y traigo, y llevo, ¿sí? Pero dentro sigo siendo corrompido, pecaminoso, practico el pecado continuamente, ofendo a Dios con mi vida. ¿Para qué hace esas cosas? No las haga. Nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro orgullo es lo que más nos impulsa a ser legalistas. Todo eso de los fariseos. ¿Qué es eso de legalismo? Y contra eso es algo que nosotros tenemos que luchar continuamente. ¿Estoy haciendo lo que estoy haciendo solo por legalismo o porque en realidad mi corazón me dice, hágalo? Porque quiero glorificar a Dios y por eso lo hago. Vamos a definir el legalismo. Para definir el legalismo podríamos decir, legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestras obras. Yo hago esto para que Dios me beneficie. Yo voy a la iglesia para que me vaya bien esta semana, para que Dios me bendiga y por eso voy a la iglesia. Yo voy a ofrendar para que Dios me multiplique eso porque necesito más dinero. Entonces, legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestras obras, a través de nuestra obediencia a ciertas normas. Dan, lo que decía anteriormente, sus ofrendas obligatorias mínimas, pero lo importante no. Darse a sí mismos, servir, amar a los demás.
Entonces, legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestras obras y no por medio de la obra y los méritos de Cristo. Y ese es el propósito tuyo, el propósito mío, el propósito de toda la iglesia, de luchar contra el legalismo. Eso es hipocresía, nos aparta de Dios. Ahora hablemos un poquito de la iglesia de Cristo. Mucho se habla de lo que debe hacer una iglesia para que sea considerada una buena iglesia. Hay cantidad de opiniones y conceptos que han venido creando una cantidad de prejuicios y malos entendidos, distorsionando el propósito real de la iglesia. Veamos algunas de esas opiniones. Para muchos, una iglesia debe ser moderna, contemporánea, debe desarrollar ciertos ministerios que atraigan a muchos a la iglesia, y para ello desarrollan ciertos programas adaptándolos al gusto de las personas para que éstas se sientan bien cómodas y asistan continuamente. Apariencias. Es que eso la pasa uno chévere allá en la iglesia con esos espectáculos, lo que sea. Otros piensan que una iglesia debe conseguir buenos predicadores que puedan mantener la atención de los asistentes, ya sea por medio de historias personales y bromas que los hagan sentir cómodos y agradados, motivándolos a ser buenas personas, pero alejados del evangelio. Eso es dulce, eso es miel para los oídos de muchas personas, ese tratamiento que muchas iglesias dan. Otros piensan que una iglesia debe ser atractiva, para ser atractiva debe tener un grupo de alabanza con música moderna y presentar un gran espectáculo con buenos efectos especiales que impacten a los asistentes y los cautiven, y sobre todo que los motiven a diezmar. Otros piensan que debemos acudir a la mercadotecnia para atraer personas y hacer crecer las iglesias. Fórmulas de crecimiento geométrico que no tienen en cuenta que Dios es quien da el crecimiento. Mucho de esto es lo que hoy por hoy vemos en el mundo y que está completamente alejado del verdadero propósito y razón de ser de la iglesia de Cristo. Nada que ver con lo que hablamos al comienzo de los versículos estos que leímos. Lo que vemos en la Biblia es algo completamente diferente. Para empezar, podemos hablar de que el propósito de la iglesia de Cristo no es otro que el de mostrar al mundo la gloria de Dios. Para eso Dios dio apóstoles, evangelistas, predicadores, maestros y todo esto, pastores, lo que sea, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que los miembros desarrollen la obra del ministerio. ¿Pero para qué todo eso? Para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique. Por medio del desarrollo de la iglesia se glorifica Cristo. Y todo lo que Él hizo aquí en la tierra, vivir santamente y sacrificarse y morir de la manera como murió y resucitar. ¿Para qué? Para que Dios fuera glorificado. Ese es el fin último de cada una de las iglesias, y el fin último de cada uno de nosotros también, de nuestras vidas como creyentes. Y para que el propósito de la iglesia de Cristo no es otro que el de mostrar al mundo la gloria de Dios. Y es más, no solo para mostrar la gloria de Dios al mundo, sino también a las huestes celestiales. Para eso Dios hizo la iglesia, incluso a las huestes celestiales. Efesios 3, 10 y 11 dice eso: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. John Piper dice: la iglesia tiene una misión no solo terrenal, sino cósmica. La iglesia no es cualquier cosa, tiene un propósito sublime. Dios somos nosotros, la iglesia de Cristo.
Por otro lado, hablando de quienes conforman la iglesia, podemos decir que todo creyente en Cristo Jesús, todo creyente en Cristo Jesús viene a ser parte de la iglesia universal en el momento de su conversión. En ese momento de la conversión, todos entramos a formar parte de la iglesia universal de Cristo. En ese momento, el nuevo creyente recibe el bautismo invisible del Espíritu Santo y es sellado con la promesa. Es sellado por el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Ese bautismo invisible por parte del Espíritu Santo que nos sella, ese bautismo debe manifestarse en forma concreta a través del bautismo en agua cuando viene a formar parte de una iglesia local. Viene la conversión, es bautizado por el Espíritu Santo, forma parte de la iglesia universal. Pero eso debe materializarse en el bautismo en agua al volverse miembro de una iglesia local. La forma como eso toma realidad de alguna manera. Entonces la iglesia local, la única manera en que se puede desarrollar es un vínculo, un verdadero compromiso vinculante, algo real, algo de compromiso diario de cada uno de nosotros, a través del cual cumplamos con el mandato de Dios de congregarnos para glorificar su santo nombre. Solo en el ambiente de la iglesia local es que nosotros podemos crecer espiritualmente y cumplir con el cometido de Dios con su iglesia, de que crezcamos y nos capacitemos. El propósito de Dios para los creyentes, pues ya lo leímos. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El propósito de Dios para la iglesia, ¿cuál es? Efesios 5, 25 y 27. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Y lo habla en los términos del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es lo que Dios quiere de su iglesia. Hablando más específicamente de los creyentes, el propósito de Dios en nosotros como pertenecientes a una iglesia universal y a una iglesia local, lo vemos en los siguientes versículos, que eso ya lo leímos. Que aún nos constituyó apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito de Dios. ¿Y saben cuál es la obra del ministerio? La obra del ministerio quiere decir para cumplir con el propósito de la gran comisión y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esto se hace por medio de la iglesia local. Poder cumplir eso, solo por el medio de la iglesia local. Este es el propósito de Cristo para los creyentes. Conocer, guardar, imitar a Cristo, ¿en qué? En su obediencia a Dios. Ese es el propósito. Y que podamos mostrar a Cristo al mundo. Para comprender mejor lo que la iglesia es, vamos a analizar algunos prejuicios y malos entendidos que se dan comúnmente. Como mostrar lo que la iglesia no es. Primero, la iglesia no es un edificio. Todos lo sabemos.
Todos sabemos, cuando se habla de esta es la iglesia de las cuatro paredes. No, todos sabemos que no es así. Pero actuamos como si lo fuera. En la práctica vivimos como si eso fuera cierto. La iglesia, el templo, lo llamamos el templo. Ah, ¿va a ir al templo? No, pero si la iglesia somos nosotros, cuerpos vivos, todos nosotros somos el templo de Dios. En 1 Corintios 3, 16, 17 lo leemos. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tú eres el templo de Dios. Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros. Y la iglesia de Cristo nos reunimos, nos congregamos en un edificio. En este caso es en este. Mañana puede ser en este otro edificio. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Segundo, la iglesia no es un conjunto de actividades religiosas, incluyendo el servicio de adoración. La iglesia no es la programación de actividades religiosas, campamentos, conferencias o cosas. Eso no es la iglesia. Hay que hacerlo, sí. ¿Es bueno hacerlo? Sí. No es que esté completamente malo hacerlo, pero no es esa la iglesia. La iglesia no es un conjunto de actividades religiosas. La iglesia no es la programación de eso. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos los miembros que conforman el cuerpo de la iglesia y somos miembros todo el tiempo, día y noche. Tú eres miembro de la iglesia, así no estés aquí, en este edificio. La iglesia no es que comience a las 11 de la mañana. Cuando nos reunimos aquí, ¿a qué hora empieza la iglesia? A las 11. Y se termina a la 1. Y vuelve a aparecer la iglesia el próximo domingo a las 11. No, nosotros somos iglesia todos los días de la semana, las 24 horas al día. A toda hora nosotros somos iglesia. Y por ser nosotros iglesia todo el tiempo tenemos la responsabilidad de poner nuestros dones en operación todos los días y a toda hora. No solamente dentro de estas cuatro paredes, sino en cualquier ambiente y contexto. Algunos piensan que como no hay tareas para desarrollar aquí, dentro de estas cuatro paredes, no, pero es que aquí, ¿en qué ministerio puedo ayudar? En abrir la puerta, en cerrarla, ¿qué? No más, porque aquí nosotros no tenemos más ministerios, ¿sí? Entonces, no puedo desarrollar mis dones, porque no hay mucho que hacer acá. Grupos de niños, de jóvenes, allá están en la iglesia americana. Entonces, no puedo. ¿Cómo me desarrollo si no tengo dónde poner a funcionar mis dones? No, nuestros dones son para ponerlos a funcionar donde estemos, todo el tiempo, las 24 horas al día, los 7 días de la semana. En todo ese tiempo es cuando nosotros tenemos que poner a funcionar nuestros dones. Que nos reunimos en el trabajo, que reunimos en la casa con algunos amigos o lo que sea, o vamos a algún espectáculo, lo que sea, tenemos contacto con la gente en todos esos ambientes y momentos. Es obligación de nosotros desarrollar nuestros dones. Para eso Dios te los dio, para desarrollar el ministerio. Pero no, es que esa iglesia, no, es que no hay nada que hacer allá. ¿Cómo así? ¿Vives aislado? ¿Vives allá en una burbuja en determinada parte y no tienes contacto con nadie? Nosotros debemos funcionar como cristianos en cualquier ambiente. Es nuestra obligación. Para eso Dios nos salvó también, para que lo obedezcamos, y es una manera de obedecerlo.
Tercera, otra noción equivocada es la creencia de que la iglesia son sus líderes. La iglesia son sus líderes. Si le preguntamos a alguien, oiga, ¿usted cree que la iglesia son los líderes? No, todos sabemos que no. Y todos contestaríamos, no, pero la iglesia somos todos y no los líderes. Pero en la práctica funcionamos como tal. Como si los únicos de la iglesia son los líderes. En este caso, pues yo que soy el pastor y Fabián que es el maestro de la escuela dominical. Ojalá, Dios quiera, en algún momento que hubiera 2, 3 pastores. Porque eso de ser uno solo no es sano. Dios quiera. Pero entonces la iglesia no son sus líderes. Alguien hablaba de este ejemplo. Si un miembro no anda muy bien, alguien de nosotros, no anda muy bien y está practicando algún pecado, y nosotros, algún miembro acá, 2, 3 miembros se dan cuenta de eso, todos los miembros piensan que es el pastor o algún líder los encargados de amonestarlo y lidiar con ese asunto. El pastor es el que tiene que ir. Si no va, bueno, es el pastor que tenemos. No hace nada. Así como va a progresar la iglesia. Es que es la función del pastor. No. Si por desgracia ese miembro que está metido en problemas termina apartándose del Señor, es probable que ningún miembro se sienta responsable de eso. Y se escucharán opiniones como, el pastor ha debido atender mejor ese caso, no lo atendió bien y el hermano se apartó. O sea que prácticamente pues, es culpa del pastor. ¿Cierto? Pero veamos qué dice la palabra de Dios acerca del papel de los miembros de la iglesia, de todos ustedes. ¿Qué dice? El pastor y los líderes tienen una función específica dentro de la iglesia, pero ellos no son la iglesia. El pastor, los líderes, no somos la iglesia. La iglesia son ustedes, cada uno de ustedes. En Romanos 15:14 lo podemos ver. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, dice Pablo, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo está diciendo que ustedes que son miembros, él está seguro de que ya tienen el conocimiento suficiente para poder vislumbrar, para poder conocer de que ese hermano está cometiendo un error, está metiéndose en pecado y hay que amonestarlo. Ustedes, los miembros, son los que tienen que ir donde ese hermano y decirle eso. Es lo que Pablo está diciendo aquí, que podéis amonestaros los unos a los otros. Que no dice que sea función del pastor. Esto está en la Biblia, en Romanos 15:14. En 1 Tesalonicenses 5:12 al 14 dice, primero habla de los pastores y líderes. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pero el versículo 14 de 1 Tesalonicenses 15 dice, también os rogamos, hermanos, o sea, todos, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Eso es labor de cada uno de los miembros. Eso no es solo labor del pastor o de algún líder. Es de cada uno de nosotros. Pero nosotros sabemos que la iglesia no son los líderes, pero sí son los líderes.
porque todo lo tienen que hacer ellos. Cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros, dice nuestra parte de la palabra de Dios. Tenemos que funcionar de esa manera. Bien, no vino esta semana tal persona, la voy a llamar. Hace unos días repartimos la lista de teléfonos por eso era que de pronto alguien no recibía llamadas de nadie. Y no sé, si hago una encuesta y que todos contesten, no, pues desde eso sí hemos recibido más llamadas de los hermanos y ahora están pendientes de nosotros, que necesitamos. ¿Será que es así? ¿Será que es así? Cualquiera de nosotros somos iglesia. Si alguien visita a otro, es la iglesia que lo está visitando. Si nadie visita a alguien que necesita una visita, es la iglesia total la que no lo está visitando. No es el pastor o el líder. No, es que el pastor ni siquiera visita a este. No, todos somos responsables. Si el pastor no viene al servicio, ¡wow! ¿Cómo así? No, sí, le dio pereza y no vino. No, eso, ¿cómo así? No, eso es imposible aceptarlo. Pero de la misma gravedad debería ser, oiga, ¿no vino esta señora? ¿Qué pasaría? ¿O no vino el hermano tal? Bueno, de pronto hay que amaneció un poco mal y no vino. No, es tan necesario que venga el pastor como que venga cualquier miembro. Es obligación del miembro venir al servicio. Es obligación del miembro agradar a Dios. Es obligación del miembro glorificar a Dios en la iglesia. Para eso es la iglesia. Para glorificarlo a Él. Y para capacitarnos para poder desarrollar el ministerio. Y así como o el pastor se prepara para predicar, así mismo cada uno de los miembros debe prepararse para escuchar. Y debe estar haciendo su devocional diario y leyendo la palabra, para por medio de eso, de esa lectura de la palabra, conseguir la transformación del Espíritu Santo en nosotros y poder tener la sabiduría suficiente para ver si lo que está predicando el pastor es bíblico o no es bíblico. Eso tienen razón o no tienen razón. Es obligación de cada uno de los miembros hacer eso, esa evaluación. No dice que sería bueno que lo hiciera. No, es obligación de cada uno de los miembros hacer entender o hacer la claridad de que, pastor, eso que usted está diciendo está en contra de la palabra de Dios. Es obligación de cada uno de ustedes. Hermanos, pues los animo a que nos revisemos y nos probemos, así como dice Pablo en Corintios. Pruébense cada uno si están en la fe. ¿Estamos viviendo como verdaderos creyentes de Cristo? ¿Estamos siendo fieles testigos de Él? ¿Estamos cayendo en el legalismo y no nos preocupamos por nuestro crecimiento espiritual para que al ser transformados por la palabra cumplamos con los mandatos de Dios y con la gran comisión? ¿Estamos haciendo eso? Hermanos, glorifiquemos a Dios siendo fieles miembros de la iglesia de Cristo. No dejemos que el legalismo se apodere de nosotros. Seamos cristianos verdaderos. No permitamos que el legalismo nos domine, sino más bien permitamos que el Espíritu Santo, permitamos al Espíritu Santo que transforme nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y podamos crecer espiritualmente, transformar nuestro entendimiento y funcionar como verdaderos creyentes que estamos aquí para capacitarnos para desarrollar el ministerio. Vamos a orar. Grande eres, oh Dios, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te oro, Señor, que obres en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque hemos tomado
no en buena forma nuestra membresía en la iglesia, Padre. Te oro para que nos compensas, Señor, de que nuestra función en la iglesia, el propósito tuyo de tenernos aquí en la iglesia es para que nos capacitamos y podamos desarrollar el ministerio. Padre del cielo, obra en cada uno de nosotros, Señor, para que esta tu iglesia te glorifique cada día, cada segundo, en la vida de cada uno de los miembros. Te damos gracias, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias te damos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.